Sin duda, lo más distintivo del estado mexicano de Zacatecas es su arquitectura de cantera rosa, museos, plazas y por supuesto su actividad minera. Conocida como la ciudad con rostro de cantera y corazón de plata, su centro histórico es un laberinto de plazas, conventos, callejones y palacios que surgen desde su catedral. Cada espacio de la ciudad nos recuerda la importancia de Zacatecas en el pasado, cuando sus minas de plata llenaron las arcas del Imperio Español y por sus calles pasaron nobles, mineros, aventureros y toda clase de personajes de leyenda. Lugares tan emblemáticos como la Catedral Basílica, que se dice sus fachadas fueron talladas por un gran maestro artesano acusado de un crimen y que labró la piedra por muchos años a cambio de su libertad. El exconvento de San Francisco, que actualmente exhibe la mayor colección de máscaras del mundo y también una colección muy importante de títeres. Según se cuenta, en sus espacios sigue paseando y dando consejos a los que se adentran en su laberinto de jardines el padre Juan de Angulo, que vivió ahí durante la colonia. El templo de Santo Domingo, donde debajo de su altar se encontraron 43 momias muy bien conservadas, y que la gente aún cuenta que fantasmas y personas de otras épocas se pasean por sus pasillos. El santuario de Nuestra Señora del Patrocinio, que según registros en 1762, un sacristán fue tentado por el demonio y robó la imagen de la Virgen del santuario. Así también la Plaza de Armas, que el 2 de noviembre de 1763 fue escenario de la tragedia de Gabriel, un joven indígena enamorado de Beatriz, la sobrina de un noble llamado Don Diego de Gallinar. El tío y el joven tuvieron un duelo donde ambos murieron, y de la impresión, la dama cayó desde el tercer piso, acabando con su vida. También se encuentra la mina del Edén, donde además de poder recorrer diversas galerías, como el espacio escultórico, el Museo de las Rocas y Minerales, e inclusive una discoteca, también se dice que está repleto de fantasmas y de apariciones extrañas. Por todo lo anterior, Zacatecas está imbuido en un gran pasado de historias y leyendas, por las que daremos un breve recorrido, esperando sean como siempre de su agrado e interés. La calle de las Tres Cruces. Corría el año de 1763. Don Diego de Gallinar era un hombre apegado a la tradición. Vivía con su sobrina Beatriz Moncada, una joven muy hermosa que llegó a casa de su tío luego de haber perdido a sus padres. Por su belleza y juventud, era el centro de todas las miradas en aquel pueblo. Pero no cualquier pretendiente era capaz de cautivarla. Solo un joven indígena llamado Gabriel, a quien había conocido en una festividad de la zona, que inspirado por el amor más puro, Gabriel le dedicaba una serenata cada noche, mientras Beatriz le correspondía religiosamente desde su balcón. Don Diego, lejos de creer en cuentos románticos, le había impuesto a su sobrina un matrimonio arreglado con su hijo, Antonio de Gallinar, quien anhelaba el momento de consumar la alianza con la joven más deseada del pueblo. Hasta que una noche, cuenta la leyenda, Don Diego descubre las serenatas nocturnas de Gabriel y le impone marcharse con autoridad y agresividad. El joven indígena responde firme que se va por compromiso y respeto, mas no por temor a la violencia de Don Diego. Este, al sentirse afligido y retado, ataca a Gabriel con su espada, cuando entre el forcejeo termina herido de muerte con su misma arma. De repente Gabriel, aún despistado ante la escena terrorífica, siente una puñalada por la espalda. Fue un sirviente de Don Diego, que al verlo distraído, lo asesinó a sangre fría de la manera más vil y cobarde, cobrando venganza por su jefe. En ese instante, Beatriz no soporta la desgracia, cae del balcón desmayada y el impacto le quita la vida en ese mismo momento. De esta trágica manera obtuvo su nombre la calle de las Tres Cruces, una parada inminente para todos los turistas de esta bella ciudad. El Cerro de la Bufa. Esta leyenda se remite a la época colonial. Se dice que en el Cerro de la Bufa se resguarda en sus entrañas un tesoro inigualable,
paredes de oro, pisos de plata, todo iluminado por el resplandor de piedras preciosas que encandilan igual que ver al sol directamente. Cada año por las noches, durante las festividades del pueblo, una despampanante mujer se posa en lo más alto del Cerro de la Bufa, casi como un ángel celestial, armoniosa y proporcional en todos sus rasgos. Aquella extraña mujer, muy tranquila, espera pacientemente que un hombre se pasee por la vereda, aparentando ser una princesa encantada, magnética e hipnótica por su belleza. Pide a cualquier curioso infortunado que la lleve en sus brazos hacia el altar mayor de la Basílica de Zacatecas, mientras les dice que ese es el precio que hay que pagar para hacerse con la propiedad de todos los tesoros que esconde el cerro. La mujer solo pone una condición: está prohibido mirar hacia atrás una vez que comience el recorrido con ella en los brazos. Lo que no sabe el hombre que decide llevarla es que a sus espaldas le espera un infierno de pesadilla. Ruidos desesperantes y gritos de almas en pena hacen sudar a todo aquel que emprende el camino hacia el altar con la mujer a cuestas. Al no poder evitar el miedo y la curiosidad, asustado y angustiado, el hombre finalmente voltea, mira hacia atrás y provoca que la mujer se transforme en una gran serpiente y acabe con su vida. Hasta hoy, el tesoro del cerro sigue siendo considerado un misterio más que una leyenda, aunque todavía nadie ha podido demostrarlo o reclamarlo. La Piedra Negra. Misael y Gerardo eran dos mineros muy jóvenes que llegaron a Betagrande, cuna de la minería en Zacatecas, buscando una oportunidad para trabajar y salir adelante en la primera década de los años de 1800. Ambos comenzaron su exploración en dicha tierra cargada de recursos y riquezas minerales, hasta que hallaron una cueva misteriosa que llamó mucho su atención. Una vez dentro de la cueva, saltó a su vista una roca dorada enorme y brillante, que era muy resplandeciente. Parecía que aquella piedra estaba bañada en oro. Misael y Gerardo no lo dudaron, y de inmediato llegaron a un acuerdo: vigilar la piedra toda la noche y sin descanso, sentados alrededor de ella, para luego llevarla a casa juntos al siguiente día. Sin embargo, la noche se hizo larga y más oscura. Misael y Gerardo no pararon de mirarse fijamente, envenenados por la avaricia, visualizando una riqueza tan grande que no querían compartirla el uno con el otro. Al día siguiente, los dos jóvenes mineros amanecieron muertos. La piedra comenzó a tornarse negra con el paso del tiempo, como si poseyera a cualquiera que se fijase en ella, tomara su alma y la volviera maligna. La noticia corrió como pólvora entre los residentes del pueblo, hasta que el obispo de Zacatecas se enteró del mal augurio que traía consigo aquella piedra, que antes era dorada y ahora cada vez más negra, y que ya se había cobrado varias vidas. El hombre de Dios se llevó consigo la piedra para evitar que la codicia humana terminara en más muertes. La colocó en la catedral, debajo del campanario, en la parte trasera del templo. Ahí la piedra se oscureció más y más, hasta quedar completamente negra. La última confesión. Martín Esqueda era párroco del templo de Santo Domingo, en Zacatecas. Pasaba los días predicando la palabra a sus fieles sin muchas novedades. Era costumbre de los habitantes visitarlo a cualquier hora del día y de la noche, pidiendo piadosamente alguna confesión para un hombre o mujer en su lecho de muerte. Pero en el año de 1850, un evento cambiaría todo lo que conocía hasta ese momento. Aquella noche, una extraña anciana llegó a su puerta solicitando una última confesión para un familiar suyo, que muy probablemente no sobreviviría hasta el amanecer. El padre Martín accedió sin chistar, pues para él era completamente normal hacer ese tipo de confesiones a domicilio, sin importar en qué lugar se posaran las agujas del reloj. Recogió sus instrumentos religiosos, la Biblia, un rosario y su estola característica, que representa el signo de Jesús. Junto con la anciana, emprendió el recorrido a pie hasta las adyacencias de la Plaza de Toros. Ahí había un conjunto de casas muy antiguas y deterioradas por el paso del tiempo.
La anciana le abrió una de estas casas hasta llegar a un cuarto muy pequeño, donde un hombre reposaba, claramente débil y muy enfermo. En el mismo instante en que el padre entró al pequeño cuarto, la anciana se dio vuelta y sin decir una sola palabra, se marchó. El padre practicó su ritual de confesión habitual, sin ninguna irregularidad. Regresó a casa y así terminó todo aquella noche. Al día siguiente, el padre notó que faltaba algo muy importante. Había olvidado su estola en aquella casa antigua. Decidió enviar a 2 emisarios de su iglesia para recuperarla, pero ambos volvieron sin éxito al templo. Nadie en la casa de aquel enfermo les abrió la puerta. El padre Martín decide ir por sí mismo a recuperarla, pero al igual que sus emisarios, no recibió ninguna respuesta desde adentro de aquel caserón. Cuando el dueño de las casas deterioradas avista la insistencia del padre al tocar la puerta, se acerca y se muestra muy sorprendido. Han pasado muchos años desde la última vez que una de esas casas fue habitada, le dice. El propietario decide abrir la puerta al sacerdote, y el escenario no era el mismo de la noche anterior. Entre polvo, animales rastreros y telarañas, la sotana yacía colgada en la estaca de madera donde el padre Martín la había olvidado. Impactado por este extraño suceso, ni siquiera pudo ofrecer la Eucaristía al día siguiente. Quedó totalmente pasmado. Poco tiempo después de esa noche, cuenta la leyenda, que el padre Martín enfermó y al pasar de unos cuantos años falleció. Se dice que más nunca fue el mismo desde aquella última confesión. El espejo francés. Las sonatas que tocaba Matilde Cabrera en su piano de cola endulzaban el día de cualquier transeúnte que pasease por su ventana. Su instrumento de melodías decorosas se posaba en el salón de su casa, al frente de un ventanal que daba a la calle principal donde vivía. La joven interpretaba su recital en soledad cada tarde sin falta. Miembro de una familia muy conservadora, Matilde asistía con frecuencia a la iglesia. Allí conoció a un atractivo caballero que se robó su corazón a primera vista. Respetando sus tradiciones familiares, ella muy poco se acercaba a su enamorado. Se comunicaban entre señas para demostrarse el amor que se tenían. Era un romance como pocos, donde el afecto y las caricias se sentían sin necesidad de tocarse. Inspirada por su amado, se las ingenió para verlo todas las tardes desde su casa, cuando se sentaba religiosamente a tocar el piano. Colocó sobre este un espejo de acabado francés, para ver, como en un retrovisor, cuando su caballero pasaba todos los días a hacerle gestos de amor desde el ventanal, gestos que solo ellos entendían, su propio código de amor. Un día el hombre partió sin previo aviso para alistarse en el ejército y librar las batallas que acaecían en aquellos días. Matilde nunca perdió la esperanza, se arreglaba cada vez más para esperar a su amado. Se perfumaba, peinaba y vestía obsesionadamente todas las tardes, mirando a través de su espejo francés a la espera de ver el reflejo de aquel hombre que nunca más vería. El tiempo pasó y ahora resonaban sonatas melancólicas en las afueras de la casa de Matilde. Su enamorado jamás volvió. Con el pasar de los años, los vecinos comenzaron a llamarle la loca del espejo, pues día tras día seguía tocando el piano y observando por el espejo, esperando a su enamorado. Hasta que finalmente un día, el piano se dejó de escuchar para siempre. Y bien amigos, pues este fue un breve recorrido por las leyendas más sonadas del estado mexicano de Zacatecas, que espero les hayan gustado, y de ser así, me regalen su poderoso like, se suscriban al canal y compartan el video con sus amigos y familiares. Se sumen a nuestras otras redes sociales y nos dejen sus comentarios. Eso nos ayuda y motiva para seguir generando más y mejores contenidos. Muchas gracias por el apoyo, espero verlos pronto y buenas noches.